¿Qué pasó, hijo? Buenas noches a todas y a todos. Estamos volviendo después de un merecido receso de descanso. Estamos avisando aquí a todos en Instagram que estamos volviendo. Y hoy tenemos un invitado de lujo y recurrente en nuestro Instagram, en Divulgamanía específicamente, que es Hugo Mayea, psicólogo, coach y también que nos va a hablar de psicología budista. Así que ya vamos a invitar. Estamos invitando para que se nos pueda unir. Ahí está. Está para el otro lado la cámara, don Hugo. Ahí está. ¿Cómo estamos? Oiga, usted ya es un experto ya en conexión y todo. Aparte de la cámara de vuelta, nada más. No, es que pero siempre me pasa. Espérate un segundito que es para... Sí, aquí nos ha costado de repente horas que se conecte alguien. Pues mientras lo vamos a presentar. Estamos en el capítulo 21 ya de Divulgamanía, tercera temporada ya. Empezamos por allá todo el 2021. Y como comentaba antes de que se conectara nuestro invitado, es un invitado recurrente. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los que más la gente ha comentado, ¿cierto? Por los temas interesantes que hemos conversado, que vuelve, que hay una segunda, que hay una tercera, una cuarta parte, porque siempre nos quedan como cosas pendientes. Y hoy vamos a hablar del tema de los 3 venenos de la mente, ¿cierto? Así que... 3 venenos de la mente. Exactamente. Así que bienvenido, don Hugo. Pablito, lo primero que quiero hacer es decir que yo soy un estudiante de estos temas. O sea, Sí. llevo hartos años leyendo esto. He hecho también un par de cosas formalmente. Y a veces cuesta porque es como, yo lo he dicho en otras oportunidades, es como contracultural. Es como sí. contracultural. Y entonces, bueno, no sé si todos entienden eso de contracultural, pero a nosotros se nos enseñan las cosas de una manera. Desde niños se nos habla de una forma, se nos dice que la realidad es de una manera, que la vida es esto, que es aquello, que los problemas son estos, son aquellos. Y esta visión tiene como que transforma mucho de eso. Y entonces eso cuesta asimilarlo. Cuesta sacarse la visión cultural por la que uno viene. Me imagino que es como una ida y vuelta, porque yo tengo ciertos avances, ¿cierto? Y después vuelvo a lo que está tan arraigado en uno, en ciertos episodios, ¿no? Sí, por ejemplo, te enseñan a ver, es que una de las cosas que cambia con estas visiones budistas principalmente es lo que entendemos por realidad. ¿Ya? Lo que entendemos por realidad misma. Uno creció en una cultura que te habla de una realidad objetiva que existe y que es verdad completamente objetiva. Sí. Y cuando tú te metes en este mundo y empiezas a entender conceptos como la vacuidad, por ejemplo, que en la cultura nuestra significa, pero en la cultura budista significa que nada existe en forma independiente y no es una realidad en sí misma. Entonces, mira, le invito a la gente que está conectada y a ti mismo, a todos, que hagamos el ejercicio mental siguiente. Ya, a ver. Piensen en una carreta. Este es el ejemplo que dio Buda. Buda lo dio así. Piensen en una carreta. Ya. Una carreta. Todos nos vamos a imaginar algo diferente, pero todos entendemos lo que es una carreta. Y tiene sus ruedas, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué pasa si tú a la carreta le sacas las ruedas? Ya. ¿Sigue siendo una carreta? Entonces uno dice, tiene la misma forma, solo faltan las ruedas. Si sacas... La podríamos reconocer al menos. Sin rueda la reconocería. La sigues reconociendo. Si sacas el lugar en donde la persona va sentada, si la sacas, ¿sigue siendo una carreta? Si luego sacas los respaldos, si luego sacas los respaldos, el cajón, digamos, y queda solamente la tabla que está de piso, ¿sigue siendo una carreta? Entonces, ya no, ya parece. Uno dice, ¿cuándo perdió la esencia de ser carreta? ¿En qué momento? Y cuando tú empiezas a entender que la realidad, todos los fenómenos que uno conoce se pueden descomponer
en elementos que a su vez están compuestos por otros elementos, y que si tú hicieras el ejercicio de desagregar todo lo que compone las cosas, finalmente te quedas ¿con qué? Entonces te quedas con algo que pareciera ser que es una nominación, es una denominación que nuestra mente construye. Nosotros cuando vemos una carreta sabemos que es una carreta, cuando vemos un auto sabemos que es un auto, pero cuando tú lo desagregas, finalmente en algún momento deja de ser lo que objetivamente era en su momento. Ahora, si eso lo lleva a la realidad humana, el yo, por ejemplo, por eso que el budismo también tiene esta lógica del no yo. El yo también es un compuesto, también está compuesto por distintos elementos. Cuando tú lo desagregas, ¿ves? Bueno, eso. La idea, entonces, a eso me refiero la idea del yo unitario es una idea occidental totalmente. Claro, pero a eso me refiero que son ideas que son contraculturales, porque a uno no le enseñan a mirar el mundo de esa forma. Exacto. Bueno, dentro de esa lógica está esto que oye, antes que saltemos a los venenos, vamos a leer un poquito. Bueno, saludamos a Franco, que es mi sensei de karate, que nos saluda por ahí. Después tenemos acá mucha gente que se nos saludamos también. Una realidad con una existencia independiente, comenta UNES por Chile. Profe Hugo se escucha bajito, comenta a veces el psicóloga Catherine Soto. Después dice, desde una postura existencialista, no sería una carreta porque perdió su carreteridad, lo que le hace carreta. Bueno, eso, hasta ahora, y después, la idea del yo la tuvo Descartes, dicen por acá Mauricio Todo. Mauricio Todo, saludos, Mauricio. Francisco Varela desarrolla un concepto de cognición. ¿Ah? Si me pongo audífonos, tal vez se escucha mejor. Démosle, a ver. Francisco Varela desarrolla un concepto de cognición en activa en base a esa filosofía budista Mahayana. Sí, ahí sí. ¿Me escucho mejor? ¿Me escucho más fuerte? Lo que pasa es que yo tengo aquí audífonos, estoy con toda la cuestión, entonces yo escucho bien, ¿cachai? Pero ahí la gente que nos comente si se escucha mejor o no. Yo, aunque esté bajito, siempre invitado, escucho bien porque tengo el audífono conectado, todo. Tenía el teléfono un poquito lejano ahí, si la gente nos cuenta. Si yo lo escucho más fuerte, así que si lo escucho más fuerte, probablemente esté. Pasemos a los venenos. Pasemos a los venenos. El sufrimiento inducido por una mente que en un inicio funciona de forma egocéntrica, pero aquí la palabra egocéntrica no tiene el significado que tienen en el mundo occidental, que es como algo malo, ¿no? En este caso es un egocentrismo que está dado por la naturaleza de la mente. La mente tiene este funcionamiento. Y entonces, en el funcionamiento de juzgar el mundo a partir de lo que yo percibo, de lo que yo observo, de lo que yo pienso. Entonces, mira, son tres. Son tres. Yo lo he mencionado en otros momentos, pero no le hemos dado el nombre de venenos mentales. El primero es el apego. Esencial en la filosofía budista, el tema del apego. Sí. El apego o el aferramiento. También hay gente que le llama el aferramiento. El otro es, y ahí hay una cuestión también cultural, el enojo, pero en la mayoría de los textos aparece como aversión. Que en la psicología tradicional es una emoción de rechazo. O sea, la aversión es como está vinculado como, es una palabra un poquito fuerte, pero es como al asco, es como poner distancia, es lo que hace que tú te distancies de algo que consideras nocivo, desagradable, etcétera. Y el tercer elemento, el tercer veneno es la ignorancia, pero no la ignorancia en el sentido de falta de conocimiento, sino que es una ignorancia en el sentido de no entender cómo opera el mundo, como eso. Y ahí es cuando también hay una crítica que dice, bueno, ¿por qué el budismo se da esta idea de que son los únicos los que mejor entienden cómo funciona el mundo? Recordemos que estas cosmovisiones tienen eso. Pues. Todas son así, pues, todas, claro. Son la verdad revelada, sí. Claro. Ahora, la idea de la mente egocéntrica tiene que ver con la búsqueda de la propia felicidad, finalmente, es como eso. El tema está en que si tú te centras en tu sola felicidad, entonces te estás considerando a ti mismo como independiente del resto. Necesariamente estás considerando tu existencia como separada e independiente de todo el resto. Y es que entonces como que tú puedes lograr una felicidad personal
independiente de que el resto Oye, y que te escucho y pienso inmediatamente en cómo estamos viviendo, porque justamente uno de los valores que más se enaltece en la sociedad actual es el éxito individual, ¿cierto? Todos los mensajes van en esa dirección. O en este caso la felicidad también es individual, ¿por cierto? el éxito entendido además como un solo modelo, que es el éxito económico. Dinero, claro, dinero y por ejemplo estoy pensando, ojalá, claro, no creo que oye, nadie se va a enojar, pero estoy pensando en hacer un ejemplo típico, ¿cierto? Una persona que es profesional, que es exitosa, entre comillas, en ese modelo que estamos presentando, ¿cierto? De dinero, le va bien económicamente, no que hace cosas tanto por el mundo, sino que le va bien económicamente, sale de ese trabajo, ¿cierto? Va al gimnasio y hace algún deporte individual, no colectivo, y después, como tiene cierto nivel económico, se va de viaje sola a lugares espectaculares, pero siempre la felicidad es solamente ahí, ¿me entendí? Sí, y desconectada. Ese es como el modelo que la gente va aspiramos, todos estuvimos por ahí en algún momento. Mira, o lo intentamos al menos. Sí. Yo ahí prefiero confiar en las palabras del Dalai Lama. Él dice que ninguna felicidad que surge del individualismo puede perdurar en la vida. Ninguna felicidad centrada en el individualismo puede perdurar. Y el mensaje de las culturas occidentales es justamente el contrario. O sea, tú preocúpate de tu felicidad, cada quien se raja con sus propias uñas. El tema del mérito, que también tiene mucho que ver con esa lógica. O sea, que si tú en el futuro no tienes una buena vida y no eres feliz es porque hay cosas que hiciste mal. Exacto. O sea, es culpa tuya, finalmente. Entonces, a eso se refiere la idea de mente egocéntrica, que está muy centrada en la búsqueda del bienestar y de la felicidad individual, y eso incluye la idea de que mi existencia es independiente y desapegada del resto. Para entender esa idea, Buda contaba una historia, más que una historia, hacía un símil con una flor. Decía, cuando tú miras una flor, no solamente estás contemplando la flor, tú estás contemplando la existencia de la flor, pero esa flor, en su existencia, contiene la tormenta que la regó, los vientos que dispersaron la semilla, la tierra en la que cayó, y de esa manera, si tú te fijas, si la lluvia fue la que generó que germinara, entonces, y la lluvia viene de las nubes y las nubes surgen del océano, o sea que la flor está conectada de alguna forma con los océanos. Y eso es es un principio súper importante del budismo, la interconectividad, la interdependencia. Nada existe en forma separado de los elementos que lo configuran y que lo componen. Y esa es la ignorancia que nos afecta, que nosotros suponemos que la existencia de las cosas es en sí misma independiente a todo el resto de las cosas que te rodean. Entonces, mira, yo te iba a proponer que habláramos un poquito de cada uno de ellos. Sí, por supuesto. Yo no sé si ahí surgió algún comentario, algo que la gente esté, porque yo no veo esos comentarios. Me gustaría verlos. Por ahora no veo, solamente que lo que te había leído y también por ahí vi que pusieron que ya se escuchaba bien. Ahí sí pusieron. Ya. Cuando cambiamos el audio, digamos, cuando arreglaste el audio, así que estamos bien. Dale nomás. Lo primero es que hay que entender que esto del apego no es algo que podamos reconocer como un error. Yo creo que es muy bueno, es muy importante que uno entienda que esto no es algo que uno hace en forma voluntaria. Aquí aparece una reacción. Antes que se pierda, te voy a interrumpir. Dice, una idea, dice, un ser posible, dice, esa idea de la vacuidad se parece mucho a la cosmovisión de la terapia existencial fenomenológica, relacionalidad y movimiento. Sí, mira, ahí yo no conozco todos los modelos de la psicología existencial. Yo conozco los modelos de Viktor Frankl, principalmente ese, pero debe tener su parecido, pero es porque en el fondo casi todos esos modelos surgen de la psicología budista. Lo que pasa es que la psicología humanista no lo transparenta en el fondo lo suficiente, pero casi todos estos elementos provienen de la psicología budista, que se ocupaba de estos temas antes de que existiera la palabra psicología. Entonces, claro, estamos hablando de una tradición de más de 2500 años. Entonces, mira,
¿En qué consiste el aferramiento? Es que todo lo que contribuya a tu felicidad personal genera o va a generar o tiene el potencial de generar esta tendencia entonces a que tú te afirmes a eso con uñas y dientes y que lo consideres propio, que lo consideres algo que marca tu existencia y que de alguna manera va moldeando otras creencias del tipo yo no podría vivir sin esto, o si esto no estuviera a mi lado esto sería mucho más terrible, o mi existencia sin esta condición sería muchísimo más mala de la que, ¿me entiendes? Entonces, el aferramiento no es un acto solo conductual o verbal, y como es inconsciente, no es algo en lo que uno piense. O sea, cuando tú analizas las causas o las razones de tu felicidad personal, evidentemente que uno no quiere conscientemente pensar en tu vida sin esa condición. Entonces uno se proyecta con condiciones que tienen esa posibilidad, generarte placer o generarte felicidad, que para algunas personas es lo mismo. Y de alguna manera incluso estos libros hablan y lo vinculan con la sociedad, y por eso que a la gente le duele más que te pasen a llevar tus derechos como consumidor, que como ciudadano, por Mucho ejemplo. más. Porque, claro, porque se hermana mucho más con eso también, se hermana mucho más con esa idea. Eh, no me prestaron el servicio que correspondía y eso entonces me genera reacciones de aversión en el fondo, que es como el otro veneno mental. Y ahí vamos a hablar después de eso. La aversión tiene que ver con un componente también de agresividad, no necesariamente en el sentido estricto de los golpes, ¿no? Sino de la agresividad como conducta, como disposición. ¿Mm? Entonces, otro elemento importante del apego es que se relaciona también con esta sensación de control. El ser humano También muy necesita... propia de la vida que estamos llevando. Sí, Creemos que sí, tenemos más control del que realmente tenemos. Eso es es. que también es un mandato, no sé si mandato, pero también es una característica típica de las sociedades. Eh, yo no quiero sonar como zurdo, izquierdista, soy comunista, no sé el nombre que la gente use, pero es muy típico de las culturas que tienen una base neoliberal cultural, o sea, una Sí, sí. cultura neoliberal, quiero decir. La idea del O, control, o de que, posmoderna, para que nadie se no, posmoderna. para que nadie se enoje, Pero es sí. lo mismo. Esos son conceptos que son menos conocidos. Entonces, ahí después capaz que... entonces, la sensación de tener control sobre tu vida también induce a que te aferres a todo aquello que te genere la ilusión de mayor control. Mm. Y ese aferramiento, bueno, surge como un deseo interno que es muy potente y que solo sea, nunca se hace realidad, porque en el fondo ese control no es cierto, Mm. pero se configura una especie de ilusión que uno termina confundiéndola con la realidad. ¿Sí? Entonces, en el fondo, todo esto tiene que ver con esta idea de que en nuestro interior hay grietas, fisuras, ¿Ya? asociadas a... Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto está registrado en esta literatura, de que hay una sensación permanente de que algo no cierra en la vida. O sea, Mm. la vida no puede ser solo esto. O sea, ir a trabajar, correr de lunes a sábado, de lunes a viernes, para después Sí. el sábado hacer el aseo, ir al súper, y el domingo descansar y volver el lunes a lo mismo. Esa Y se sensación de que no puede ser acrecenta, esto. y se acrecenta en esta época de vuelta a vacaciones, pues porque uno ahí ve como que hay algo más Claro, allá, digamos, que la realidad que uno tiene, aunque sea una ilusión, digamos, porque claro, tú te lo estás sí. pasando bien, un lugar bonito, pero uno empieza y dice, me voy a ir para allá, y si hago esto, y si, Y y si los vecinos cambian auto y si un hermano tuyo se compra algo que tú lo ves lejano para ti, si tú vas al mall y te adelantan la Navidad como 2 meses y tú tienes problemas económicos y no te alcanza para los regalos que quisieras y sufres porque tipo, no puedes hacer los regalos que quisieras. Eh, y ve en las redes todo esto, sociales los regalos de los otros, pues, con una foto obviamente espectacular y todo. pero fíjate que entonces esas grietas internas que generan esa sensación como de vacío, ¿verdad? De inestabilidad en el fondo, te empujan a tener o a hacer una búsqueda de algo que te ayude a compensar eso.
Y entonces el apego tiene ahí un terreno fértil para crecer. No sé si Porque te ha cualquier pasado cosa a ti, po. No sé si te ha pasado, pero a uno, no sé si te ha pasado esto, pero uno que se interesa por estos temas, que trata de posicionarse desde un punto de vista, no sé si activista es la palabra, pero por lo menos cultural, la mejor palabra. Pero no sé si te ha pasado, pero yo muchas veces me he sentido como triste o mal, y he pensado en ir a comprar algo, po. sí, o sea, sí, pues me pasaba más antes que ahora. Como una especie de Eh, compensación, esa cuestión que como que dudaste mucho tiempo, que es una, no sé, una tontera, digamos, que o no, sea, ni siquiera mira, tan tal vez cara, pero no la necesitáis, y como que, y claro, te sacalís con la bolsita, digamos, y te sentís bien un rato, pero durará minutos, esa cuestión media hora, con suerte. o sea, y si seguiste caminando en el mall y encontraste algo que era más bonito, ya te sentís mal. Ya. Claro, porque ¿por qué no puedo tener eso, digamos? Exacto. O ¿para qué me compré esta cuestión? ¿No? Pero mira, yo quisiera aquí dar un ejemplo de algo que me pasó hace varios años atrás. Yo lo conversé contigo esto en algún minuto. Uh-huh. Eh, la gente de aquí va a saber que nosotros hablamos en otros momentos también. Sí, Entonces, pues somos amigos, ese que te sabe. pasó, pasó lo siguiente. Yo en un momento me enfrenté a la duda que nos enfrentamos todos los que trabajamos en el mundo académico en términos de si hago el doctorado o no. Sí. ¿Ya? Y bueno, las universidades te empujan, la gente dice cosas, tus círculos también, y hubo un momento, yo ya estaba metido en esto, y entonces hubo un momento en que yo pensé, ¿por qué estaba pensando en el doctorado? ¿Qué es lo que me estaba impulsando al doctorado? Porque dentro de todo este entrenamiento mental, una de las cosas que mejor le hace al ser humano es entender las motivaciones que te llevan a una decisión. Mm. Y entender esa motivación que a veces está muy escondida detrás de estas fisuras, digamos, detrás de muchos actos de compensación, hay una motivación que no siempre es tan evidente. Entonces, lo que yo traté de hacer fue entender qué es lo que me motivaba a pensar en el doctorado. Y llegué a la conclusión de que Mm. era presión externa. Me di cuenta que en realidad yo no me sentía con el deseo real de hacer esto y no lo necesitaba para sentirme bien. Y llegó un momento en que pensé, yo le he dado pruebas a todo el mundo, he dado pruebas en todas partes he tratado de demostrar que soy bueno, que esto y lo otro. Uno siempre piensa eso. Entonces yo dije, yo creo que yo ya no quiero necesitar eso, no quiero volver a necesitarlo. Y entonces yo lo que sentí ahí fue que se cerró esa fisura en particular. Mm. Entonces yo me bajé de esa idea porque me di cuenta que no era algo que en realidad yo quisiera alcanzar por mí, para mi desarrollo, para mi bienestar. Era porque había una cierta amenaza vedada de que si no lograbas el doctorado te pueden echar, cosa que después descubrí que no es tan así. Eh, eh, bueno, y eso, ¿no? Entonces, cuando uno analiza el para qué o el por qué está haciendo ciertas cosas, por qué me compré este teléfono, por qué me estoy queriendo endeudar en este auto, por qué me estoy queriendo, por qué estoy gastando más de lo que tengo en cuestiones que en realidad después me doy cuenta que ni siquiera uso, o que la usé mucho O que no menos de la que tengo tal vez, tiempo. o que tal El vez mismo no tiempo que tuve que dedicar para tener la plata para eso, es el tiempo que después no tengo para usar eso. y ojo que de pronto podéis tener la plata, o sea, podéis tener la plata incluso, pero igual darte cuenta que en realidad ese gasto no es algo que necesites hacer, sino que está impulsado por algo que tú no logras identificar bien, pero que sí sí se conecta muy bien con tu felicidad. Por eso que las culturas asociadas al consumo se conectan súper bien con esta idea y Mm. mantienen mucho esta idea del apego. Y eso hace que la gente corra, que las personas corramos detrás de un objetivo viene otro, y luego de ese viene otro, y luego de ese, y así. Entonces uno como que nunca se sienta a decir estoy contento con lo que soy o estoy contento con Mm. lo que tengo, o me siento bien con esto que he ido logrando. Más allá de que yo mismo pueda reconocer que tal vez podría haber hecho más, podría Mm. haber logrado más. Y ahí también la cultura te sanciona. Entonces fuiste conformista o fuiste mediocre. Y, y son palabras re feas, pues nadie quiere cargar con eso. No, pues Y por supuesto. claro, y por otro lado que tú digas es que, ¿sabes qué? Estoy contento así como estoy. Entonces hay gente que te va a decir, pero ¿cómo? Si tú tienes tanta capacidad, podrías haber hecho tantas otras cosas con tu vida. Esa idea de estar siempre persiguiendo algo. Hay que tratar de entender de dónde viene
porque a lo mejor es un apego a una idea o a una idealización del yo asociado a criterios externos, que pueden ser sociales, que eso es súper abstracto, o pueden ser familiares, o pueden ser de pares del trabajo. Que están atravesados por lo mismo, que obviamente esta sociedad basada en el consumo, así para que nadie se le crispen los pelos, le es muy útil, le es muy útil porque finalmente la única forma de que uno produzca más de lo que incluso sanamente sería posible es perseguir la zanahoria o el susto a que te quiten la zanahoria que ya tengo ya, que también eso es algo que funciona bastante, que es la deuda finalmente. Y por otro entonces tú le preguntas a la gente, tú le preguntas a la gente y te dice ¿por qué trabajáis? Y la gente cuando uno pierde el trabajo uno piensa que va a comer porque de alguna forma se la arregla con la familia. ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Cómo voy a seguir pagando la casa, el auto y las vacaciones que fui hace 2 años? Lo que sea. ¿Cómo voy a pagar cosas? Ese es el miedo que nos mantiene. Pero eso mismo te demuestra que entonces a lo mejor no era, ese gasto no era el que tenías que hacer. O sea, si vas a hacer algo que después te va a arrinconar con el miedo, o sea, porque es bien raro, porque mira, primero se genera un apego a esa idea, pero luego se genera una aversión a la consecuencia. Claro, es como una resaca, así, como tomar alcohol. Es con rebote, entonces es más difícil lidiar con eso, porque además tú mismo después descubres que no debiste haberlo hecho, o que pudiste haberlo evitado, o que no era necesario, qué sé yo. Todos nos damos cuenta cuando hicimos algo que en realidad no tenía una base profunda en tu bienestar, que todos tenemos derecho a entender ese bienestar, pero a buscarlo, pero entendiendo que ese bienestar se debe conseguir, o ojalá se consiga, sin un costo que tengan que pagar otros o tú mismo. O sea, una felicidad que te va a durar un tiempito y que va a ser reemplazada por otros miedos y por preocupaciones y por rabias internas, tal vez entonces no es felicidad nomás. Claro, y más encima por otros que ni siquiera tuve la opción de elegir estar ahí, pues, como por ejemplo cuando uno está a cargo de alguien, hijos, por ejemplo, que tú los metes en todo este asunto y ni siquiera tuvo la posibilidad de decir si se querían mover, no sé, de meter cualquier cosa, 3.000 kilómetros a otra ciudad, claro. Porque había una opción económica. Voy a leer un poquito los comentarios. El desapego como antídoto plantea onda espiral. Un por ser posible, pienso, como seres humanos tendremos a identificar, a pegarnos con lo que nos gusta, con aquello que valoramos, y eso de alguna forma nos aporta un poco de seguridad, certeza ante la incertidumbre. Claro, lo que estamos hablando, o sea, bueno, porque no es una certeza, no es tan certeza, pero es la sensación que da. Y respecto a lo mismo también, dale. Pero es una certeza condicionada a un sufrimiento posterior. Por eso es un veneno, porque son condiciones que generan sufrimiento. O sea, todo apego genera sufrimiento. Lo que pasa es que no todo ese sufrimiento es en el presente, es instantáneo. Se va a traducir, y esa misma es la idea del karma finalmente, para la filosofía budista. Entonces, por eso que es importante la motivación. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y son certezas, son digamos muletas que uno usa para estabilizarse. Ahora, es súper difícil no apegarse, por ejemplo, a situaciones que se derivan del éxito, o del prestigio, o del buen nombre. O sea, cuando, por ejemplo, las personas te dicen cosas bonitas de tu quehacer, o de ti como persona. O te tratan de otra forma, digamos, distinto, y se nota. Eso obviamente que atrae. O sea, no te apegas a la persona, sino que te apegas a la idea de estar encarnando o tratar de encarnar esas condiciones que la gente reconoce como tan positivas. Entonces, ahí aparece un estado aflictivo, que es una emoción compleja y aflictiva, que es el orgullo, que está vinculado con la idea del ego. Eso es como para otra conversación, porque también es como largo. Lo fundamental entonces es entender que este apego no es consciente, primero. No es una falla desde el punto de vista
de que, chuta, estoy haciendo una tontera. No, la gente las personas sencillamente no somos conscientes porque el apego es parte de la naturaleza humana. Si algo te genera placer y si algo te genera felicidad, evidentemente que eso va a generar apego. ¿Cuál es la diferencia? Es que el apego incluye la idea de que esto no puede ni debe desaparecer de mi vida. Esa es la idea. Esto no puede estar lejos de mi vida, y en la realidad sí puede y sí ocurre, y sí te pasa, porque todo es permanente, porque todo cambia, todo se modifica, y porque todo lo que está compuesto por elementos es impermanente en su propia naturaleza, y no existe como algo separado del resto. ¿Sí? Mira, eso es. La cultura... Aquí te comenta el mismo un expercible. Y respecto a eso mismo de lo que estamos hablando, también creo que la sociedad de alguna forma nos pide que nos identifiquemos, apeguemos con algo desde que somos pequeños. Tú debes ser así, tú debes actuar de esta forma, lo que estábamos hablando. Claro, pues los estereotipos, por ejemplo, ser un buen hijo, un buen estudiante, un buen papá, una buena mamá, una buena persona, etcétera. Yo no digo que esos no sean ideales necesarios. Sí, el asunto está en que el apego configura un estado interno en el que uno no concibe la realidad de otra forma. Esto, desde el punto de vista psicológico, genera otro tipo de fenómenos que son las creencias limitantes, que en el fondo uno sencillamente construye reglas acerca de cómo funciona el mundo y luego no pone en duda esas reglas. No pone en duda esas reglas. Entonces, son las personas que les pasa esto normalmente, por ejemplo, ante un evento de tristeza intensa, suelen inmediatamente construir la idea de que otra vez me está pasando esto, de que me voy para abajo, de que estoy con depre, rápidamente. La única persona que le pasa. ¿Ah? Que soy la única persona que le pasa esto. Claro, claro. Entonces, por eso que el apego es difícil de trabajar, porque en el fondo, si tú te das cuenta, lo que hay que hacer es tratar de descubrir la grieta que genera esta necesidad de compensación. Esta grieta que genera esta necesidad de compensación que te hace buscar cosas para sentirte bien. Entonces, el problema no es solamente dejar de comprar, es tratar de entender qué me lleva a buscar satisfacción en objetos. Y eso asusta, por supuesto, encontrarse con eso no es grato, cuando uno llega a esa grieta. Y por otro lado, terapéuticamente tampoco es fácil de encontrar, y lo quiero decir ahí con harto cariño por todas las personas que a lo mejor ya son psicólogos, pero pasa lo mismo con eso, porque tampoco es tan fácil encontrar esa grieta en la persona. Porque eso no es que tú le preguntes, a ver, ¿y qué es lo que te hacen hacer esto? No es que la gente te diga, ah, mira, sí, es esto. No, pues, lo más parecido al ser humano, digamos que podría ser como esta cebolla, ¿no? Que tú vas sacando una capa y sacas otra capa y sacas otra capa, y cada capa representa un algo. Y cada uno de esos algos solo tiene sentido cuando está junta con las demás. ¿Entiendes? Entonces, por eso que encontrar esa grieta no es sencillo, no es fácil. Y por lo que tú también decías, porque además causa dolor también. Causa dolor. Sí. Ahora, pasamos al otro veneno, que es la aversión. En algunos textos aparece como el enojo, y en otros aparece como aversión. En general yo lo he leído más como aversión que como enojo, pero lo digo porque para los que estén interesados, de pronto si encuentran la palabra enojo o agresividad, ese es el segundo veneno. Está muy relacionado con el anterior porque en el fondo es la contracara, es la otra cara de la moneda respecto del apego. En este caso es frente a todo lo que yo sienta que pone en riesgo cualquier atributo que yo considere importante para mi felicidad. Por ejemplo, en el plano de las relaciones humanas, una crítica, y hay otras cosas que son todavía más complejas, porque tú y yo hacemos esta pega académica y hay chiquillos a los que si tú le pones una mala nota por un trabajo, hay chiquillos que sienten que son ellos los que están siendo mal evaluados, no su trabajo. O sea, él entiende que su producto y él son como la misma cosa.
y no son la misma cosa. Una cosa son tus productos y otra cosa eres tú. Y lo que eres tú no se pone en juego en un producto. No se pone en juego en un producto. Bueno, que también tiene que ver, aquí a lo mejor me voy a escapar un poco, pero ahí tú me das el análisis desde esta área, pero tiene que ver con eso de que sospecho esta cuestión de que, claro, no sé separarlo, como tú dices, el yo de la acción o lo que hice bien o mal, porque desde chico lo que está pasando ahora es que se está premiando todo. Tú tienes hijos, tú sabes que van a una carrera y llegan con un diploma. Oye, hijo, pero tú no soy bueno a correr. No, pero por participación, por el más entusiasta. Entonces, claro, llegan con 18 años a la universidad y no está el diploma de ¿cuánto se llama? Profe, yo vine todas las clases. Sí, le fue mal en el ramo, pero vine a todas las clases. Como que en el colegio eso era un diploma del más esforzado. Sí, mira, no lo había pensado y tienes razón. Cuando tú premias todo, tal vez configuras condiciones para que aparezcan estos fenómenos que tal vez no son de lo más sano. Yo no es que esté en contra de los premios, ¿eh? O sea, yo creo que laboralmente incluso todos queremos que se nos reconozca lo que hacemos. Claro, pero nos gusta no, va a haber un ganador, un primer, segundo, tercer lugar y pues me entendí, o sea, no, todos los que participen no van a poder, si estamos hablando, si hay una competencia implícita o explícita, no todos pueden... Pero mira, en el fondo lo que va a generar aversión es lo que amenace tu sensación de felicidad, sensación de bienestar. Y dentro de eso es un abanico bien amplio, porque otra vez caemos en algo que ya hemos conversado otras veces también, pues Pablo, en esto no hay una objetividad concreta a la cual aferrarse, o sea, al ser humano no le duelen las mismas cosas, entonces hay personas que van a sentirse dañadas por una conducta y hay otras personas que se van a sentir dañadas por otras conductas y van a tener aversión entonces a distintas cosas, entonces no tenemos un estándar que diga, mira, el ser humano siente aversión en general a B, C y D. Claro. De pronto tú incluso puedes tener una conducta súper de buena intención y generar aversión en otra persona. Sí. Por ejemplo, nos pasa a nosotros como docentes cuando le pedimos a alguien que haga una presentación oral y a ese chiquillo le tiene terror o no le gusta o se siente incómodo y sin embargo la tiene que hacer igual. Y eso, ahí hay una sensación de aversión porque en el fondo se está sintiendo expuesto a algo que podría potencialmente generar la idea de que no es bueno en algo, o que no domina algo, o que carece de algo, o que hace mal algo. Y esas ideas son súper difíciles de aceptar, son súper difíciles de procesar internamente. Para la gente no es fácil decir no soy bueno en esto, o me cuesta más que a otras personas, porque yo creo que todos podemos ser buenos para muchas cosas si es que lo estudiamos a conciencia y bien, pero también eso requiere condiciones, Entonces, ¿en qué se traduce la aversión? Se traduce en huida, se traduce en el esfuerzo por escaparse. Y si eso lo llevamos a las condiciones del sufrimiento, por ejemplo, hay aversión frente a una enfermedad, hay aversión frente a una condición de bajos recursos, por ejemplo, hay aversión a la idea de que lo que haces como actividad te genere vergüenza porque lo consideras indigno. Hay aversión o porque la gente lo considera de esa forma o porque tú piensas que la gente piensa eso. O sea que, en el fondo, esta aversión surge como una reacción también frente a lo que la sociedad define como ciertos estándares o ciertos parámetros. Y no cumplir con eso, entonces también te llena de esta sensación. ¿Por eso también social por no cumplir con eso? O sea, yo creo que es más imaginado, porque mira, cuando yo me vine a vivir a Talca hace ya hartos años, yo me vine para acá en 2004, no, o sea, yo me vine en el 2004 y trabajaba casi toda la semana acá y mi señora se vino conmigo en 2005 y ahí nos vinimos a vivir acá. Y fíjate que yo me acuerdo que y fue una tontera, pero una de las primeras conversaciones que tuvimos cuando estábamos acá, me acuerdo, conversamos de muchas cosas, pero una de las cosas que los dos pensamos que íbamos a echar mucho de menos eran los malls. Los malls que nosotros vivíamos en un departamento que estábamos cerca del mall Vespucio y del Plaza Vespucio y del Florida Center. Son malls grandes. Y vivíamos cerca, o sea, en auto, en colectivo, caminando incluso,
Entonces, cuando llegamos acá, vinimos a almorzar al mall y nos sorprendió que estaba pelado. Entonces, nosotros conversamos acerca de, hoy vamos a echar de menos esto, y ahí hubo una sensación de aversión, digamos, menor, digamos, un detalle. Pero me refiero a eso, son cosas que son autoimpuestas. Tú piensas que necesitas ciertas condiciones para tu felicidad. Tú crees que necesitas que se cumplan ciertos estándares, pero cuando tú sales de ese esquema y te das cuenta que en realidad no contar con eso no te deja tan mal como tú pensabas y te adaptas, entonces luego deja de molestar, pues, luego deja de doler, deja de ser un tema. Ahora, ese ejemplo es trivial, pero ¿qué pasa con la persona que, producto de una operación, quedó, por ejemplo, con una cojera? O con alguien que, producto de una enfermedad, perdió parcialmente la vista. ¿Me entiendes? O sea, condiciones ya más complejas. O perdiste tu trabajo y entonces el sustento de tu familia. Esa versión, por supuesto que es más profunda y con razón, hay elementos más objetivos, pero no dejan de ser condiciones de vida a las cuales te puedes adaptar y que por su naturaleza tampoco son permanentes. O sea, el sufrimiento no es permanente. Claro, Una cicatriz queda, pero que esa cicatriz te genere sufrimiento cada vez que la ves, eso es algo que se puede trabajar también. sí. Y esa cicatriz, que no me refiero a cicatrices físicas específicamente, digo cicatrices también emocionales, ¿no? O sea, hay mucha gente que piensa en su pasado y siente aversión por su pasado. No debió haber sido así, no debió haber pasado esto. Y la verdad es que esa aversión, la verdad es que no te va a sacar de la situación, porque en el fondo esa situación no puede ser ya manipulada, ni trabajada, ni puede ser objeto de nada, solo de aceptación. Que es lo que hablamos la última vez, que fue la aceptación radical. Ahora, ¿a qué conduce finalmente esta idea de la aversión? Conduce a la desconexión. Porque a veces, para evitar que algo duela, lo mejor es no verlo. Y eso finalmente atenta contra otro elemento que ya lo habíamos conversado, que es la interdependencia. Y eso hace entonces, esta desconexión hace que la gente se vuelque mucho más hacia adentro y esté mucho menos dispuesta a abrirse a esa fragilidad. Y eso, si lo relacionamos con lo que hablamos hace un rato, agiganta el efecto de esa grieta interna, porque esa grieta interna entonces empieza a doler, pero en aislamiento. Y en aislamiento, o sea, imagínate, tú tienes una idea negativa de ti mismo y no la conversas con nadie. Entonces esa idea da vuelta en tu cabeza todo el día. Y se vuelve una idea rumiante, ¿verdad? Una rumiación de pensamientos que a la larga lo único que hace es hacerte daño. Y mientras más te aíslas con esas ideas, más complejo se vuelve el fenómeno, e incluso más apegos podrías desarrollar. Y bueno, eso ya sería seguir dándole como vuelta. Y no sé si hay comentarios Mira, estaba aquí, sí, bueno, estaba Cristian 2007 que se dice que hace un rato que tuvo que retirarse, muchas gracias. La otra vez leí de un ser posible en el cuerpo presente que actúa en base a la idea de un yo previo al que debemos ser fieles y que es independiente del mundo, es una realidad la menos libre de las acciones. Igual, en una persona, un ser posible, igual esa idea de que los profesores evalúan nuestras pruebas de trabajo no es muy budista que digamos. Al final es como si ellos supieran la verdad es que son convencionales, claro, por supuesto. Pero eso yo le pido ahí a la persona que... Un ser posible, mira, señor. O sea, sí, se llama acá en la red social. Un ser posible, mira posible. Es efectivo que tú plantees que la evaluación es dura, ¿no? Es dura. Para agregar que después le agregó que responden a un trastorno cultural, social, relacional, biológico, etc. Lo que pasa es que la universidad no está pensada para tu desarrollo espiritual. O sea, no, la universidad debería aportar a eso, y uno debería encontrar la forma de no sentirte tan tocado cuando las notas no son lo que esperas, por ejemplo. Deberías aprender a no ser tan tocado, no sentirte tan tocado, por ejemplo, cuando tus compañeros de trabajo no parecieran valorarte tanto, o que tu jefatura no pareciera valorarte tanto. Cuando pasan esas cosas, es
como súper difícil no pensar en que tal vez yo tengo algo malo, cuando en realidad uno también podría pensar que a lo mejor este es un funcionamiento que está naturalizado, pero que no necesariamente refleja lo que yo soy como persona. O sea, también es una idealización que yo crea que le debo caer bien a todo el mundo y que todo el mundo debe encontrar todo bueno lo que yo hago. Claro. También es una idealización. O sea que si uno se sale de esa idealización y entiende que hay cosas que tú eres o que tú haces que no le van a gustar a todo el mundo, no le van a agradar a todo el mundo, si tú te haces amigo de esa idea, entonces no te duele, no te genera aversión. Pero como hemos naturalizado la otra idea, sí duele. Y sí genera una sensación interna de que no, pues es que esa persona está siendo injusta. Y a veces uno le da por querer explicarse, cuando en realidad podría también decirse a sí mismo, mira, esa es una opinión de esta persona. Esta es una opinión de esta persona. Y eso lo puedo entender como entiendo cualquier otra opinión. No es algo que yo deba considerar absoluto y cierto. Representa una parte de la situación. Sí. Oye, hay otro comentario aquí que dice, no sé, está complicada la pregunta. María Cruz Coca pregunta, ¿qué recomiendan para la ansiedad? A lo mejor para la ansiedad asociada a esto, o al tema de la versión. Yo recomiendo mi teléfono para que me llame. Mira, sí. Yo recomiendo algunas cosas, pero no son muy legales, entonces mejor que... No hablemos de los emprendimientos personales, mejor porque... mira, lo que pasa es que la ansiedad surge justamente, o sea, dependiendo de cada persona. Yo no quiero decir que hay un estándar también aquí, pero a veces es muy común encontrar que la ansiedad surgió o surge en personas que tienen una base de autoexigencia en su forma de vida. Y eso implica una idealización de sí mismo y de condiciones asociadas a uno mismo, que como nadie las cumple y como el mundo no las cumple, agigantan la sensación o la necesidad de controlar. Y por otro lado, esta sensación de no poder controlar estos eventos, bueno, te induce la sensación de miedo. Y la ansiedad es miedo, no es otra cosa. Es miedo, o sea, es la patologización del miedo, aunque hay montos de ansiedad que no necesariamente son patológicas. ¿Qué es lo que yo le recomendaría a la persona que está preguntando por el tema de la ansiedad? Es que primero analice su pensamiento en virtud de qué se está exigiendo en su relación con su entorno, en su relación con su familia, qué se está exigiendo. Es súper común en la gente que vive procesos de ansiedad que está viviendo con un montón de rollos acerca de lo que debería estar ocurriendo en su vida. Y eso te hace, o sea, no sé, pues mira, una de las señales más típicas, cuando tú te bañas en la mañana, hay gente que mientras se ducha está como conectado con lo que está ocurriendo en la ducha, o sea, los aromas, la temperatura del agua, la sensación agradable. Y hay gente que está frenéticamente haciendo cosas, pero en su cabeza está recorriendo todo lo que tiene que hacer, con quién tiene que hablar, incluso está pensando en lo que hizo ayer, lo que dijo ayer que no debía. Y en las respuestas que esa gente va a decir, no sé, tengo que pedir un permiso y día van a decir que no. Claro, también, pues, o sea, es como que hay una permanente revisión o una permanente futurización. Entonces, ¿se escucha bien? Porque como que se entrecortó Sí. la discusión. Sí, no, se escucha bien. Yo por lo menos escucho bien. Ya. Entonces yo le diría a la persona que una de las cosas que funcionan es pensar dónde está tu mente, dónde está tu mente, dónde están tus pensamientos, dónde están. ¿Están en el pasado? ¿Están en el presente? ¿Están en los otros? ¿Están en la conducta de los otros? ¿Están en la revisión de tu conducta? ¿Dónde está? Y en la medida en que identifique dónde está, puede o podrá darse cuenta que ahí deben haber motores que mantienen miedos o inseguridades internas, y eso lo puede trabajar con ayuda o sin ayuda, con literatura. Hay textos que te ayudan por sí solos. Yo siempre he recomendado el libro el de Bailando con la Vida, pero quiero aprovechar de recomendar otro ahora, que
no lo he empezado a leer todavía, pero conozco de qué se trata. Eh, es un libro que se llama Cuando todo se derrumba, o sea, está traducido al español así, Cuando todo se derrumba, Ya. que es de Pema Chedrón. Pema Chedrón es una monje budista, una mujer. Y está, no sé si se va a ver bien, pero ahí está en Pero el al revés, título. pues no es que por el Ah, efecto de la... perfecto. Entonces hice algo que confundió más. Todos Pero los que han recomendado el libro han hecho exactamente lo mismo. Te mostrar el libro al revés. sí, pues uno lo muestra y al final no pasa nada. No. Bueno, yo lo que recomiendo es aquietarse en el sentido de dejar de perseguir cosas, Mm. estados, personas incluso. Dejar de perseguir. eh, Darte cuenta que puedes ser feliz incluso aunque la gente no esté de acuerdo con tus decisiones o con tus elecciones. Mm. No tienes que convencerlos a todos de que estén de acuerdo o que hagan lo que tú piensas. Y cuando Sí, uno se sale exactamente. de ese esquema te aliviana bastante Oye, la y cosa. aparte, para los más jóvenes, cuando uno hace esto de no seguir lo que te dicen, la gente al rato deja de estar, sí, un rato más también. Porque uno tiene la fantasía que va a tener un conflicto interpersonal eterno, pero la gente se Sí. olvida después y te dejan seguir. O sea, mira, sabéis que General, por supuesto, estoy hablando, no es yo no, particular. no, no quiero ser autorreferente de nuevo, pero me pasó una vez, en 2015, cuando yo era coordinador en la Universidad de Talca de un curso que llevaba como 8 años de coordinador. Y yo tenía en mi cabeza la idea de que si yo renunciaba a la coordinación me iban a echar. No, yo, sabéis que nunca nadie me dijo algo así, ¿eh? Nadie me sugirió ni me hizo pensar Mm. algo como eso, pero yo lo creía y lo entendía como una realidad. Y eso me llevó a estar 1 año y medio, 2 años, queriendo renunciar, pero no atreviéndome. Mm. Entonces, hubo un momento en que yo estaba ya tan agobiado con el tema y de verdad yo ya no quería seguir siendo coordinador. Entonces, un día me encontré con la directora del programa en un pasillo y le dije, oye, ¿podemos hablar? Le dije, claro, me dijo, ¿qué pensarías tú de hacer un cambio en la coordinación y que lo tomara otra vez? Oye, pero fantástico, súper bueno, porque eso sí. Y me llamó tanto la atención que lo que yo creía que iba a ser un drama no fue, no fue nada. O sea, no Mm. fue nada, no pasó nada, no pasó nada. Y eso a mí me dejó muchas lecciones también. Empecé a Sí. pensar en qué otras cosas en la vida yo me movía igual y hay cosas que yo no hacía. Y claro, recordé en el pasado que cuando me gustaba alguna niña yo nunca le dije nada porque pensaba que me iba a rechazar. Entonces, hay niñas que tal vez pasaron por mi vida, nunca supieron que yo existí, o si a lo mejor sabían que yo existí, pero a mí me interesaban, yo nunca dije nada por miedo al rechazo. Y entonces eso también es parte de los procesos, digamos, de ansiedad, que tú tomas decisiones frente a un problema concreto en tu mente y lo resuelves en tu mente y no en la realidad. ¿Mm? Eh, en parte eso es como también parte del tercer veneno, porque nos quedan poquitos minutos, Sí, entonces el estamos tercer como veneno es, sí, en pero la el hora, tercer vale. veneno es justamente la ignorancia, pero no es la ignorancia en el sentido de la carencia de conocimiento, no es tener conocimiento, sino que en el fondo es desconocer la interdependencia que hay entre las cosas que Mm. te rodean y tú mismo, o sea, tú mismo eres interdependiente respecto de tu realidad y de los grupos humanos con los que te vinculas. Eh, Eso no te amarra a ellos, pero tampoco no te amarra, pero tampoco te libera 100%. O sea, las consecuencias de tus acciones afectan a otros también y tienen efectos en otros. Hay palabras tuyas, hay frases tuyas Mm. que quedan en la cabeza de la gente por mucho tiempo Sí. y le generan emociones, pensamientos. No recuerdo dónde lo escuché y no quiero mentir, no me acuerdo si es un poema, si es un refrán, no me acuerdo dónde lo escuché, pero dice, es el siguiente, dice, nadie debería hacerse la víctima porque todos hemos sido el villano en la historia de alguien. Exactamente. ¿Cachai? Oye, Es, es bonito eso, ¿sí? Entonces, cuando en el fondo es no desconocer que todas nuestras acciones siempre tienen consecuencias. sí, Y, y siempre. claro, uno racionalmente uno siempre dice, no, sí, yo sé eso, Pero no sé el pero hay mucho, alcance, no, no veo el alcance. y el alcance en términos de tiempo y en términos de profundidad. Exacto. Entonces, y La otra eso es que persona, estamos tocando.
Claro, estamos tocando la ignorancia en términos de lo que es las relaciones humanas solamente, o sea, un elemento vinculado a las relaciones humanas. Pero básicamente la ignorancia, en este caso de la psicología budista, como veneno de la mente, se refiere al desconocimiento de la interdependencia, al creer que yo existo en forma independiente, que todo lo que me pasa me existe de forma independiente también, que por ejemplo la depresión es algo que existe. Objetivamente y que no es que tenga componentes, y sí tiene componentes, tiene antecedentes, tiene elementos que la configuran. Entonces, eh, de hecho, en los textos que uno puede revisar, la ignorancia aparece como más central. Mm. De los tres venenos, del apego, la aversión y la ignorancia, la ignorancia aparece como más desarrollada. Eh, la ignorancia de esas fisuras tuyas que te hacen correr detrás de una ilusión que luego construyen la idea del apego y además se refuerza con la aversión al estado contrario, surge justamente por esa ignorancia. Entonces, para el budismo, ¿cuál es la solución? Es romper la ignorancia. Mm. Y ahí una de las ideas es aprender la vacuidad, aprender la interdependencia, aprender la compasión. Aprender que incluso la misma identidad es un compuesto y es un relato construido en un tiempo y un contexto definido. Y reconocer entonces esos vacíos internos te va a ayudar a prevenir caer en estos procesos de apego, aversión. O sea que la solución a todo esto pareciera que va por el lado de entender cómo funciona tu mente y por qué te está pasando lo que te está pasando, en el sentido de descubrir las motivaciones que te hacen tomar ciertas decisiones. ¿Sí? Esa es la diferencia entre recorrer el camino amplio, como lo dices, eso también lo escuché a Gonzalo Brito, me gustó mucho esa analogía. ¿Ya? Hay que aprender a reconocer el transitar por el camino amplio o transitar por el camino profundo. No, no, casi no. El camino amplio es ancho, es, es enorme, pero probablemente más superficial. Y transitar por el camino profundo, tal vez más estrecho, pero te ayuda a encontrar certezas más reales. O sea, por ejemplo, si tú descubres que te sientes inferior y al mismo tiempo dejas de luchar con esa idea de inferioridad y la abrazas para entenderla y primero acogerla para hacerla tuya y a partir de ahí crecer, es más probable que ese evento no genere apegos. Es más probable. Mientras que si tú esa idea de inferioridad la tratas de compensar o de ocultar llenándote de cosas, entonces eso siempre te va a estar manipulando de una u otra forma. Exactamente. Y creo que ahí estamos llegando al final. Sí, estamos como siempre, el tiempo muy justo y todo, así que obviamente va a haber otra oportunidad, como dice un invitado recurrente, agradecer tú con la disposición siempre, para que todos sepan, porque es no algo común en estos tiempos justamente que estábamos hablando, de sociedad al consumo, todo, o sea, Hugo siempre está ahí pidiendo sus 500.000, nah. Siempre está ahí cuando le hablo y dice, no, si todo perrito. A la típica, oye, se te perdió la cuenta, no te preocupes, te la vuelvo a enviar, como para apurar. No, o sea, podéis mandarme esas bolsas de oréganos que andáis vendiendo tú en la plaza. Si es que no hay efectivo. Oye, y bueno, agradecer lo que la realidad va allá de esto es que uno siempre está dispuesto a participar, entregando su tiempo, su conocimiento, ¿cierto? Cuando yo le hablo por esto, ya démosle al tiro, buscamos un día, entonces, obviamente, como muchas personas con una agenda muy ocupada, pero se da estos tiempos para que lo conversemos. Un último comentario que dije, un ser posible, igual siento que la idea de la ignorancia separa más que unirnos. No sé, tú la PPT que yo soy el que conoce mejor interpretación sobre la realidad y tú eres el que está equivocado. Algo lo nombraste al principio. Pero mira, alguien, ser posible, sí. ¿cierto? ¿Ese es el nombre? Un ser posible.
ser posible. Esa es una idea más occidental de la ignorancia del budismo que del budismo tradicional. El budismo tradicional no... estos venenos no son conscientes, no son producto de un error o de un mal funcionamiento, es la naturaleza de la mente, así funciona. Y en la medida en que uno hace como el adiestramiento de identificar de dónde vienen las cosas que me motivan, que me mueven, etcétera, es cuando empiezas a esta idea de la iluminación no es como ser mejor que otros. Esa idea, cuando se transmite, es una occidentalización de la iluminación. La iluminación no es ser mejor que otros, tampoco es un estado evolutivo, digamos, como superior. Entonces tú eres un ser de luz que nosotros tenemos que seguir. De hecho, bueno, dentro de lo poco que yo manejo el tema, pero que he leído por ahí, claro, el iluminado de hecho tiene una responsabilidad que es llevar al resto al mismo estado. O sea, no es que se ilumine y se va lejos, digamos, sino que una responsabilidad porque es como que se adelantó un poco más. Pero no desde el punto de vista de vengan y sigan. No, al final las condiciones que le permitieron a él o a ella llegar ahí. De hecho, el budismo surgió después de Buda. O sea, él no creó el budismo. Él no dijo, mira, yo aquí voy a parar estos 4 palos y puso una rama arriba, ya esta es la iglesia de Buda. No fue así. Fueron sus seguidores. Pero entiendo de dónde viene esa idea, porque es como lo decía hace un rato, es producto de un desarrollo occidental de estos pensamientos, de esta lógica. Yo siempre recomiendo leer a los autores, a los monjes que escribieron estos temas, más que leer a otras personas. O sea, tal vez yo te recomendaría... Más que leer al gringo que lo vino, lo trajo acá como la última chupa del mate. O sea, por ejemplo, yo esta conversación contigo la preparé con los textos de Thich Nhat Hanh. Como en todas las cosas, ir a lo originales, pues eso al final. Yo trato de ir a algún, y bueno, y también el Dalai Lama, y también lo ha planteado así, que no son entonces seres de luz superiores a nosotros, no, son personas que descubrieron algo o que se dieron cuenta de algo, y eso ellos te lo regalan, y eres tú mismo el que decide si tú tomas eso y lo conviertes en algo o no. Eso. Oye, aquí hay un comentario de Das W. Ambos fueron docentes de mi formación y qué gusto verlo en un medio como este. Un saludo, un gusto escucharlo. Muchas gracias. Sí, pues la idea es que sigamos aquí encontrándonos. Muchas gracias, dice Un Ser Posible, estuvo súper interesante. Gracias también por los comentarios, la participación. Siempre se agradece cuando hay participación así tan activa, digamos. Así porque que, si no es fondo, hay que revisar lo que la gente dice, porque en el fondo esa es la idea. Exactamente, por eso es en vivo, digamos, si no lo grabamos. Nos lanzamos, hablamos 2 horas, lo grabamos y listo. No, es porque hay interacción. Glenda Hugo dice, infinita gracias, querido maestro, te dice a ti. Sí, la Glendita es una estudiante antigua y siempre me tiene harto cariño y me pone cosas muy bonitas en los mensajes cuando aparezco, porque no aparezco mucho en Instagram, pero cuando aparezco me pone cosas siempre ella. Así que bueno, gracias a todos también, pues a ti también. Gracias a todos los que se conectaron. Sí, nos vemos en una próxima ocasión con uno de los más recurrentes invitados, más populares, que decirlo de acá, de este humilde canal. Así que, cómo entrega el conocimiento y todo, no, si tampoco te creáis que fue pero por eso. Mira, para la próxima vez podríamos, te propongo que hagamos, no sé, recetas para hacer pan de Pascua o algo así. Cocinando con Pablo y Hugo, una cosa así podríamos hacer. Para salir de la... Ya, pues me parece. Entonces, nos vemos a todos, gracias a todo el mundo, gracias a Hugo. Esto después acuérdense que queda en el canal de YouTube de Pablo Tacoe, también estamos en Spotify, porque lo pueden escuchar cuando vayan en el auto, en la micro, en todas partes. Así que nos vemos, cuídense, que estén muy bien. Que les vaya bien. Chao, gracias. Chao, Boleto. Chao, chao.